El lenguaje oculto de los caballos. Hace unas semanas que venimos compartiendo información sobre el poder y la alta sensibilidad de ciertos animales y obviamente también de los seres humanos. Y es que la alta sensibilidad no solamente la encontramos en los seres humanos, se dice que una de cada 5 personas son altamente sensibles y ese estudio también ya se ha realizado. Pero en el mundo animal, en el reino animal, la alta sensibilidad es parte de este reino animal. Muchos seres como los gatos, los perros, las ballenas, los delfines y los caballos de los cuales vamos a hablar hoy tienen una sensibilidad impresionante que va más allá de lo que humanamente creemos posible. ¿Cómo está toda mi querida tribu? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo live, ya de hace varias semanas que no estaba haciendo lives, así que es como si fuera una primera vez. Pero obviamente vamos a tener un live muy potente con un tema personalmente me resuena mucho, que es de la alta sensibilidad de los caballos, enfocada en estos seres majestuosos, en estos seres grandes, con un corazón inmenso, con un campo electromagnético también poderoso que ya se ha medido, que hay institutos como el HeartMath que ya han medido también el campo electromagnético del corazón humano y del corazón de un caballo, y existe una sincronía, existe una resonancia, algo que se llama el biofeedback, de lo cual vamos a conversar hoy junto a Daniel Cohen. Querido Daniel, creo que ya estás por ahí, hermano. Daniel es médico veterinario y también es terapeuta que trabaja. Además de los caballos, también Daniel maneja muchos temas más eh, con otros animales. Querido Dani, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo me escuchas? ¿Cómo me ves? Todo perfecto. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, te escucho, te veo bien. Preguntarle a la comunidad cómo nos escuchamos, cómo nos vemos. Se siente por ahí un pequeño eco, pero debe ser eh, cosa de Instagram. Ok, puede ser. ¿Me escuchas ahí mejor? Sí. A ver, aló, aló. ¿Aló, me escuchas? Sí, 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 no, de escucharte te escucho bien, solo escucho un pequeño eco. O Ok, quiero saber si la computadora también me escucha para ok, ver cómo solucionamos. ok. Yo te escucho perfectamente. Bueno, Ok, igual yo solamente voy a marcar la pauta, hacerte unas preguntas puntuales. Obviamente la sabiduría de todo lo que tú ya estás haciendo, obviamente eso es lo que va a brillar en este live. Querida comunidad, ¿cómo están? ¿Desde qué parte del mundo nos ven? Cuéntenos si se escucha bien. Voy a poner el título aquí, Dani, en el chat dale, perfecto. y Perfecto. arrancaríamos el lenguaje oculto de los caballos. ¿Se escucha bien por ahí? Dice, querida Ale, gracias. Perfecto. Bueno, querido Dani, gracias por proponer este live también. Yo lo acepté porque también es un tema que nos gusta mucho a mí con Vibración Espiritual. Venimos trabajando harto en la alta sensibilidad con nuestro manual y todo. Ujú. Y es un temazo y es genial que hayan personas que se dedican a esto. Entonces, hermano, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo llegaste a este camino. Y ya tengo varias preguntas más sobre los caballos y la ciencia y la etología y lo místico, pero obviamente partamos por ahí para que la gente te conozca un poquito. Claro, ¿Qué te dedicas y cómo empezaste a trabajar con caballos también? claro que sí. Bueno, yo soy Daniel Cohn, para los que no me conocen. Soy médico veterinario. Ya hace un tiempo he venido trabajando con diferentes especies. Digamos que la veterinaria te da la oportunidad de ser muy versátil, ¿no? Si tú quieres trabajar desde microbiología, si quieres trabajar ya desde un área como tal de pequeños animales, animales de compañía. Y pues en este caso he tenido la oportunidad de trabajar con dos animales, digamos que han sido como, como mis más grandes maestros en todo este tema, que han sido pues las aves rapaces, lo que son águilas, halcones, buitres, búhos, lechuzas, y como tal lo que vienen siendo los caballos, ¿no? De hecho, este viaje arranca todo y el poder de los caballos, pues me doy cuenta de, después de muchos años de estar muy equivocado, de entender de que, claro, el veterinario se cree con esta óptica de que es la persona que sana a los animales o que busca salvaguardar su bienestar, pero al final entendí que los animales son los que nos salvan a nosotros, ¿sí?
que evidentemente tenemos herramientas, tenemos diferentes tipos de habilidades que adquirimos pues a través de la ciencia, pero me doy cuenta de que al final en la vida se resume como que la vida es 50% magia, 50% ciencia, que al final es lo mismo, solamente que la magia es aquello que la ciencia aún no puede descubrir. Entonces empecé a trabajar con los caballos, de hecho llegan a mi vida en un momento muy oscuro, en la noche oscura del alma, como lo conocen algunas personas. Mm, y los caballos son mi herramienta para empezarme a anclar con la espiritualidad, ¿no? Entender de que hay algo más allá de nuestros ojos, entender que hay ciertas cosas que no se pueden explicar y que precisamente eso fue lo que a mí me hizo abrir los ojos desde la parte científica. Creo que lo voy a hablar un poquito más adelante en el live. Desde la parte científica, cómo me di cuenta de que un animal está haciendo algo que no es normal, digamos que presenta un cuadro clínico en el momento de hacer las terapias, es decir, que presentan un cuadro, como lo llamamos entre comillas, que no es normal, para que lo entiendan. A veces presentan signos de enfermedad, signos de alteraciones, que simplemente es el reflejo de lo que carga la persona que viene a las terapias. Y ahí es cuando yo me di cuenta de que esto no tiene explicación científica. Un caballo no tendría por qué estar haciendo esto en condiciones normales, cuando hace 5 minutos lo estaba viendo perfectamente de salud y de un momento a otro podría estar perfectamente cojeando. Entonces, creo que ese es como un poco el resumen de toda esta historia. Tremendo, hermano. Gracias, gracias por ese resumen. Qué bonito ahí lo que nos menciona de la magia, la ciencia, ¿cierto? La magia es la ciencia incomprendida todavía. Y aquí, bueno, aquí todos los presentes yo creo que creemos en la magia y creemos en la ciencia, así que vamos a hablar de ambas perspectivas juntas. Y ya voy a empezar con mi primera pregunta, Dani, que tiene que ver con este lenguaje oculto de los caballos, esto que tú me dices que es inexplicable para la ciencia, cómo se comporta el caballo también en ciertos momentos, con ciertas personas, en ciertos contextos. Cuéntame tú cómo definirías, desde tus palabras también, ya que tú ya llevas años trabajando con caballos, cómo es este lenguaje oculto de los caballos, cómo lo podríamos aterrizar en palabras simples, entendibles. Perfecto, me encanta. Y es que el lenguaje oculto del caballo es un mecanismo de supervivencia. Ellos, para sobrevivir, tienen que tener un lenguaje, el cual, digamos que muy técnicamente, es el mecanismo de comunicación primitivo. ¿Sí? Todos los seres vivos, hablemoslo animales, incluyendo el humano, sino que se nos olvida que somos animales. Homo sapiens sapiens es nuestro nombre científico, pertenecientes a los primates. Tenemos un mecanismo de supervivencia. Entonces el caballo tiene un mecanismo de supervivencia, el águila tiene un mecanismo de supervivencia, el ratón tiene un mecanismo de supervivencia, la abeja tiene un mecanismo de supervivencia. ¿Qué pasa con los caballos? Que su vida depende de cómo ellos pueden leer su entorno, ¿sí? Y esto es que a lo que yo llamo que es como un superpoder, ¿no? Porque las terapias las hacemos con caballos, porque ellos tienen este superpoder, esta particularidad de poder entender lo que está ahí, pero no se puede ver. Esto es algo muy propio de los équidos. Los équidos son los que se conforman por mulas, burros, caballos, yeguas, cebras, y tienen este mecanismo que precisamente lo necesitan compartir con su manada, que ya vamos a hablar un poco más acerca de esto, para sobrevivir. Y esta es una herramienta muy valiosa porque si te das cuenta, el caballo lleva con el hombre más de 10.000 años. De hecho, ¿cuál fue el animal que revolucionó la vida del hombre? El caballo. ¿Sí? Pero claro, últimamente, como el despertar de conciencia, el despertar de espiritual, pues llega y el caballo empieza a notar ciertas cosas desde una empatía muy profunda, que está muy basada en este mecanismo de comunicación primitivo y nos ayuda a ver cosas de nosotros mismos actuando como un espejo. Entonces, para resumir tu pregunta, es eso, es un mecanismo de supervivencia. El lenguaje oculto del caballo es un mecanismo de supervivencia, el cual se llama el mecanismo de comunicación primitivo, que necesita tener su manada para poderlo desenvolver. Que sé que esto va a abrir con mucho camino a otras preguntas que sé que tienes por ahí. Claro, no, buenísimo, buenísimo esa introducción, es pura biología entonces, cómo el caballo, poder empático de sentir mucho, sentir tensiones, bloqueos, todo lo que trabaja en terapia, entonces por ahí va mi segunda pregunta, ¿por qué los caballos?
Bueno, ya nos diste un poco de la intro de esta respuesta, pero si puedes profundizar un poco más, ¿por qué los caballos son tan especiales para la terapia con seres humanos incluso, y la terapia, bueno, que tú ya has vivido, que trabaja, que remueve bloqueos, que remueve tensiones, que puedes descubrir cosas impresionantes que no se explica por la ciencia? ¿Por qué los caballos son tan especiales en este contexto ya terapéutico? Súper, creo que muy basado en eso que tú dices, la base de mi terapia o el método que yo utilizo es que todo arranca con la ciencia, ¿no? Entender cómo funciona un caballo. Y es que el caballo, yo lo llamo que es una máquina especializada para entender el entorno. Digamos que es la máquina perfecta que creó la naturaleza para entender el entorno. Si tú miras los hollares de un caballo, que son las fosas nasales de ellos, ves que tienen vellosidades, ¿sí? Lo mismo en sus ojos, recubriendo todos sus párpados. Y si cortáramos uno de estos bigotes o de estas vellosidades y lo colocamos bajo un microscopio, vamos a encontrar terminaciones nerviosas. Es decir, el caballo tiene la habilidad de poder leer todo lo que sucede en su entorno. Pero ¿qué pasa? Claro, el humano se ha encargado de desnaturalizar al caballo. Entonces, por ejemplo, estos caballos que tú ves y viven solos en una pesebrera, estos animales que tú ves que viven solitarios en un potrero, solamente son medio caballo. Para un caballo ser un caballo completo, necesita de su manada, es decir, más de 3 animales. ¿Por qué? Porque necesita recoger toda la información de su entorno, aparte de recoger la información que está mostrando su manada para tomar decisiones, ¿sí? Es seguro quedarnos acá, es seguro huir, podemos confiar en ese animal, podemos confiar en esta agua, en este pasto. En el caso de la terapia, podemos confiar en esta persona o no. ¿Qué pasa en la terapia? El animal empieza a leer, desde que la persona entra a la finca, empieza a leer lo que esa persona trae, ¿sí? Y lo empieza a compartir con su manada. Por eso es tan importante que un caballo, primero, viva con su manada, para que pueda tener este mecanismo de comunicación primitivo que simplemente depende de su supervivencia, ¿sí? En segundo lugar, que pueda ser un animal que esté en constante como contacto con las adversidades, ¿no? Porque al final la manada se encarga de que ellos puedan sobrevivir. Entonces, en la noche en el potrero, ellos están, obviamente tienen resguardos bajo árboles, pero que presenten desafíos que lo hagan desarrollar este mecanismo de comunicación primitivo para que la manada pueda expresar todo lo que sucede. Entonces, por eso no cualquier caballo sirve. ¿Sí? Y en tercer lugar, creo que algo muy importante en esto y es garantizar claramente el bienestar del animal, ¿no? Muchas de las herramientas que utilizan, digamos que están muy enfocadas al hombre, ¿no? Equinoterapia, lo vemos que hay un reglamento de ética hacia el paciente, ¿sí? Y hay a lo mejor unos lineamientos hacia los caballos. Pero ¿qué pasa? Que al final los caballos son los protagonistas de todo este tema, ¿no? Digamos que yo no soy ni gurú, ni me interesa hacerlo, ni me interesa ser un guía espiritual. Yo simplemente soy el puente con los verdaderos terapeutas, que son los animales. Entonces, si no garantizamos el bienestar de la manada, es decir, que tengan agua, que tengan refugio, que tengan la posibilidad de enfrentar desafíos, que puedan expresar su instinto con algo que se llama los 5 dominios del bienestar animal, que en cualquier momento pues lo podemos ver, garantizamos de que nuestros animales puedan tener sus necesidades básicas listas para poder entregar todo lo que tienen para ofrecer y hagan, digamos que esta parte terapéutica. Entonces, como te decía, pues al final es muy importante que el caballo tenga esto para que el caballo evidentemente pueda estar en un bienestar él y partiendo de ese bienestar pueda ayudarnos al paciente o a la persona que viene a transitar unos estados muy profundos de conciencia y entender al final de dónde viene ese problema bola de nieve. Y es que el problema bola de nieve, yo llamo ese problema que desencadena los otros problemas de tu vida. Pero ese problema se forja de los 0 a los 7 años y hace que entres en un bucle que cada 7 años se repita la misma historia, pero con diferentes personajes. Todo muy basado a un mecanismo de supervivencia que tenemos los humanos, pero ya hablaremos de eso. Oh, increíble, Dani, esa intro. Todavía estamos en la intro del live. Excelente lo de los septenios también ahí, eso está súper interesante ahí de los 7 años, de que cada 7 años hay unos ciclos importantes en cada uno de nosotros. Yo miro para acá porque también estoy anotando como reflexiones de lo que sale del live. Me encantó lo que dices de que necesitan una manada. No, pues, desde mi desconocimiento también no tenía ese saber. Pero me hace mucho sentido, ¿no? Tienen su tribu, son seres colectivos, tal como nosotros necesitamos nuestra tribu.
ellos también necesitan su tribu. Y también me gustó lo que dijiste de que pues del caballo, cómo no explotamos, o sea, cómo se explota al caballo de una forma para la cual tal vez no emerge todo este potencial eh, de sanación, ¿cierto? Este portal de sanación que los caballos también son, ¿no? Siempre está como el caballo para correr, para el trabajo, y no se le da ese trato también, no se le da ese trato como ustedes lo hacen también en el rancho en el que trabajan con estas terapias. Así que, Dani, me encantó esa respuesta. Vamos por una tercera pregunta ya. ¿Por qué crees que las personas más sensibles se pueden conectar mucho más fácil o se sienten más atraídas también por los caballos? Y ahí también, desde tu perspectiva, ¿qué crees tú también en base a la experiencia de las personas que van a la terapia de caballos, de lo que observas ahí, de lo que sucede ahí? Por qué las personas más sensibles incluso pueden conectar mucho más con estos seres maravillosos? Perfecto, bueno, creo que este tipo de sensibilidad es cuando el hombre entiende que él también hace parte, bueno, el hombre o la mujer, hablando hombre como el contexto pues del ser humano, entiende que ellos hacen parte de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué pasa con el humano de hoy en día? Que nosotros hemos creado un mundo paralelo, ¿sí? Hemos creado un mundo pues de humanos, ¿m? Pero el problema no ha cambiado. Hace 10.000 años nosotros nos enfrentábamos con heladas, sequías y tigres dientes de sable. Es decir, el ser humano es una presa, igual que el caballo. ¿Qué pasa al pasar de los años o en la modernidad? Que evidentemente ya no tenemos que preocuparnos por los problemas del hombre de hace 10.000 años. Pero no significa que el depredador aún no esté o que él no exista. Solamente que cambia el nombre, cambia el rostro. Ya no es dientes de sable, sino ahora se llama problemas con el dinero, enfermedad, problemas con la familia, problemas con las relaciones. Y claro, el hombre cree que esto es algo demasiado complejo, ¿sí? Que, pues es decir, vivimos en un mundo del humano, en un mundo eh, que es paralelo al mundo de la naturaleza. Pero ¿qué pasa con estas personas que tú dices que precisamente son altamente sensibles? En mi opinión, en lo que he podido experimentar, son las personas que están mucho más conectadas con el mundo de la naturaleza, ¿no? Es esta persona que entiende que lo que le pasa a la nube, lo que le pasa al caballo, lo que le pasa al águila, lo que le pasa al conejo, también le pasa a ella. ¿Mm? Pero lo ve con mucha más claridad, ¿no? Entonces empiezan a entender de que al final esa conciencia, porque si tú te das cuenta de ese tema de las personas que son cada vez más conscientes, pues tienen algo en común y es que empiezan a ver los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces sabe que el animal siente, sabe que es importante reciclar, sabe que es importante empezar a comer mejor, empezar a comer de la tierra, empezar a comer saludable, y es porque simplemente entiende que en lugar de humanizarse, se animaliza, en mi perspectiva de lo que veo. El ser humano entra en este ciclo de la naturaleza y por eso está mucho más abierto a recibir lo que da el caballo. Y para entrar a ciencia, para que lo entremos, es que el universo funciona con grandes cuatro fuerzas. La fuerza electromagnética, la cual vamos a hablar del corazón del caballo y lo que pasa en el cerebro. La fuerza gravitacional, y la fuerza nuclear fuerte y la débil. ¿Listo? Estas son las fuerzas que rigen el universo. ¿Cuál es la fuerza que utilizamos aquí? Para explicar de un poco lo que sucede, que hay muchos estudios que están empezando, que son estudios muy recientes, de menos de 10, 15 años, vinculados a la fuerza electromagnética y cómo los caballos, o estar en contacto con naturaleza, nos ayuda a hacer esto que hablamos, que sacamos un video hace poquito, acerca de lo que es el biofeedback, ¿sí? Y es como por medio de la naturaleza, en este caso de la máquina perfecta a reconocer el entorno del caballo, podemos regularnos y podemos sanarnos, porque al final la sanación es un proceso de regulación, ¿sí? O sea, para el médico humano veterinario, la sanación es restaurar al organismo a procesos normales, ¿sí? Y eso es lo que nos pueden ayudar los caballos, ¿ok? Creo que ahí vamos como tejiendo un poco como toda la dinámica del live. Sí. Mm, y con eso pues está muy puntualmente relacionado a por qué las personas con alta sensibilidad
hacen tanto clic y tanto match al recibir pues lo que tiene el caballo para entregar o cualquier otro animal, ¿no? Nomás el Claro, hecho de ver un atardecer, por ejemplo, o tener claro. que parar, eso es estar en contacto, en presencia. Somos más animales. Perfecto. Excelente por ahí cómo lo vamos desarrollando en la conversación. Me gusta esto que dijiste de la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad y la fuerza de ¿qué? De gravitacional. Porque el electromagnetismo también está muy ligado a lo místico, a lo esotérico, a lo científico. Nikola Tesla también, que fue un personaje que me gusta mucho. Entonces, hablemos del corazón del caballo, Ani. Hablemos de qué pasa con el ser humano cuando tiene contacto con un caballo y qué pasa también con el electromagnetismo, con los campos electromagnéticos del ser humano y del caballo cuando entran en contacto. Perfecto, acá viene una gran primicia y es que la fuerza electromagnética puede viajar en el vacío. ¿Sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta para todo lo que vamos a explicar. Esto estamos hablando de ciencia. Eso está confirmado por la ciencia. ¿Ok? El corazón humano y el cerebro humano, o bueno, el cerebro o el corazón de los seres vivos, producen un campo electromagnético. ¿Sí? Hablemoslo puntualmente del corazón. Hay estudios que muestran que el campo electromagnético del corazón del caballo puede ser 15 veces más amplio que el del humano. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Pues que el caballo, ustedes se dan cuenta, y sobre todo los caballos que trabajamos nosotros, que son caballos de tiro pesado, que evidentemente son caballos que cada vez son más rezagados, porque claro, no son animales de montar, porque su barril, es decir, su estómago es demasiado grande. Entonces no son cómodos para montar. Cada vez la tracción animal deja de ser una opción, ¿sí? Es decir, que estos animales, caballos de tiro pesado, empiezan a salir de la ecuación. Pero son los que, en mi parecer, y con otras personas que han hecho terapias y que hacen terapias con caballos, son los animales más sensibles. En el mundo de los caballos hablamos de que los caballos se pueden considerar de sangre caliente, sangre tibia y sangre fría. Digamos esto por su reacción al entorno. Digamos que no tiene nada que ver como un reptil o algo así, ¿no? ¿Qué pasa con el caballo de tiro pesado? Percherones, Clydesdales, belgas, caballos que son enormes. Ellos son considerados como caballos de sangre fría, es decir, que son muy calmados, ¿sí? Son demasiado calmados. Son entre más grande, como suele decir el dicho popular, entre más grande, más bobo, ¿no? Pero esto no significa que sean bobos, sino lo que pasa es que evidentemente ellos, tú te les puedes montar, los puedes molestar y tienen un grado, digamos que de sensibilización mucho más amplio que otro tipo de caballos, como por ejemplo un cuarto de milla. ¿Sí? La terapia que yo hago lo utilizo en su gran mayoría con caballos de tiro pesado, precisamente por esta particularidad. ¿Sí? Estos caballos, al ser tan grandes, o el caballo ya como tal es, es grande, pero estos caballos de tiro pesado, al ser tan grandes, a pesar de tener un corazón tan enorme, las pulsaciones cardíacas son mucho menores a las del ser humano. ¿Sí? Que a veces podríamos pensar como, no, a lo mejor el caballo al ser más grande, al tener más musculatura, órganos a lo mejor un poco más complejos, pues necesitaría un corazón que lata más rápido para poder bombear la mayor cantidad de sangre a los tejidos. Pero ¿qué pasa? El corazón del caballo, a pesar de ser tan grande, casi 5 veces más grande que el del humano, late mucho más lento. ¿Sí? Aquí ya empieza un poco de lo que hablamos acerca de cómo este animal nos ayuda con ciencia a regular nuestro sistema nervioso, bajar nuestras pulsaciones, bajar nuestros niveles, digamos que de producciones o de conexiones neuronales, ¿sí? Nuestro sistema nervioso empieza a ir un poco más lento y entramos en lo que hablamos del biofeedback, ¿no? Que ellos son los perfectos. Ve, abraza un caballo y sientes 5 veces lo que sentirías abrazando un árbol, descargándote, ¿no? Como partiendo de ahí. Entonces, evidentemente, hay algo que, claro, la ciencia puede llamar un estímulo motor. Nosotros lo llamamos conexión, ¿sí? La magia, ciencia, acuérdate lo que hablamos al inicio. La vida es 50% magia, 50% ciencia, que al final es lo mismo, solamente que la magia es aquello que la ciencia aún no ha podido descubrir. La conexión aplica desde ahí, desde un sentido de empatía tan grande que siente el animal hacia el ser humano, porque hay una conexión milenaria, ¿sí? Que como te explicaba, pues hace 10.000 años el caballo entró a cambiar la vida del hombre, hay una conexión
que si el caballo en verdad no entendiera las deficiencias humanas, te juro que nunca se hubiera dejado montar por el hombre. O sea, el caballo entiende que él tiene que servir al hombre, no porque sea idiota, porque los animales no son idiotas, sino que evidentemente entienden. Dime, ¿me escuchas o No, me cortas? está súper profundo eso, ¿no? Que el animal se dejó domesticar por ese servicio también. Exactamente. Continúa. Todo parte desde ahí. Entonces, claramente el caballo empieza a transitar ahora en un despertar de conciencia a la humanidad, que hemos hablado ya hace algunos, digamos que a principios de los 2000, como un despertar de conciencia, ya empezamos a hablar de cambio climático, empezamos a hablar de reciclar, empezamos a hablar de que la tierra puede acabar si no la cuidamos, porque al final esta la responsabilidad está aquí, y entendemos que el animal, el caballo, vuelve a tener un rol fundamental como lo hizo hace 10.000 años, ¿sí? Y es sentir la empatía por el ser humano y entregar eso que él tiene por dar, que claro, antes era para montar, para movernos de un lugar a otro, pero ahora hay otro tipo de movilización, ¿no? Una movilización interna. No, ¿Listo? poderosísimo, poderosísimo. ¿Qué opina la comunidad del live? Ya conocían este dato sobre el corazón del caballo, ya lo habían leído, lo han experimentado. Por ahí también hay gente que me ha escrito, Dani, que está haciendo terapia con caballos a raíz de este contenido que subimos. Así que excelente que más gente lo pueda hacer. Y bueno, ya que hablamos un poco de este tema científico, ahora vamos un poco a lo más experiencial, Dani. Esta Claro. pregunta sería más bien como si puedes comentar alguna experiencia que hayas tenido tú con caballos o algún paciente, obviamente que todo anónimo, que te haya sorprendido, ¿no? Como entender alguna experiencia real eh, de esta conexión ser humano y caballo. Perfecto, bueno. Y me gusta hablar un poco acerca de la experiencia con veterinarios, ¿no? Porque claramente el veterinario, el médico veterinario, pues estudia la ciencia que busca el bienestar de los animales, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que una persona, ha hecho la última terapia que tuve este fin de semana, él era un veterinario, y claramente pues uno entiende que el animal empieza a presentar signos y síntomas en el momento en que hace la terapia. Es decir, la rama de la medicina veterinaria que estudia los signos y los síntomas se llama la semiología, que es la herramienta que yo más uso en la terapia. Y la etología, que es el estudio del comportamiento. ¿Mm? Cuando tú ves que el animal entra en un estado, digamos que de patología, entre comillas, es decir, un estado de alteración de sus funciones fisiológicas normales, te das cuenta de que la ciencia, ¿cómo puede explicar eso que está pasando? Entonces, por ejemplo, si hay un problema con tu mamá, por ejemplo, Dani, que tú tengas algún tipo de inconveniente con tu linaje materno, y tu mamá tiene algún problema de rodilla, el caballo va a interpretar eso, lo va a compartir con su manada y probablemente el caballo empiece a claudicar. Claudicar es la forma médica de decir que está cojeando. Si tu mamá tiene un problema en la rodilla derecha, el caballo empieza a cojear de la rodilla derecha, por ejemplo. Si hay algún signo de dolor muy profundo, hay una patología en equinos que se llama cólico, ¿sí? A ver, los caballos para los veterinarios se mueren por dos razones, por las patas o por la boca. Esas son como las dos razones por las cuales un caballo podría morir. ¿Qué pasa en la terapia? El caballo, cuando hay un dolor muy profundo, el caballo siente el dolor que trae la persona y presenta un cuadro similar al del cólico. Entonces el caballo se puede postrar, puede quedarse totalmente tirado en el suelo, algo que se llaman vacíos estomacales, que pues los tenemos todos los seres vivos, y tú para saber cómo está funcionando el sistema digestivo, pues evalúas la cantidad de descargas por minuto que tiene el ser vivo. El animal deja de producir estas descargas o empieza a producirlas muy, muy seguido. Son cuadros clínicos que evidentemente no tendrían por qué pasar en caballos que son sanos, que tienen una alimentación buena, que antes de hacer la terapia pues están en un estado óptimo pues para realizarla.
y solamente empatizan, por eso te digo, es un nivel de empatía Wow. tan poderoso Ujú. de entender lo que la persona está llevando, cargarlo y hacer algún tipo de sanación. Pero ¿qué pasa con la sanación? Hay muchos videos hoy en día que están subiendo a las redes, que ven una persona tirada en una camilla, hacen procesos como Reiki, o procesos como una línea que se llama Gaia Touch, Airflow, constelaciones familiares. Bueno, hay muchas herramientas que muchas personas a lo largo alrededor del mundo pues han descubierto la utilidad del caballo y simplemente utilizan el caballo como canal. Yo utilizo otra clase de herramientas que ya ahorita pues las vamos a hablar. ¿Y qué pasa con el caballo? Que evidentemente dentro de esta empatía lo carga, lo comparte con su manada, es decir, que distribuye el peso de lo que está cargando en ese momento, hace polo a tierra con la tierra y puede hacer un proceso de sanación. Pero ¿qué pasa? Que toda enfermedad o problema es algo que es dado no contra ti, sino para ti. Que la terapia puede dar un efecto terapéutico, pero la tarea está en descubrir ese problema bola de nieve, porque hasta que tú no tengas este nivel de conciencia de esa dificultad, de ese problema, de esa enfermedad, como lo quieras llamar, no va a ocurrir una verdadera sanación, porque es un trabajo de día a día, es un trabajo de conciencia, ¿no? Por esas terapias que yo doy no son terapias psicológicas, porque no soy ni psicólogo, tampoco soy un gurú, ni me interesa hacerlo como te dije, tampoco soy un guía espiritual, porque reconozco que estoy en mi proceso y a lo mejor puedo tener más errores o mayores procesos, digamos, un poco más complejos que la persona que viene a hacer terapia, sino que simplemente me convierto en un puente. ¿Y eso qué ayuda? Que no exista esto que pasa mucho por aquí en este tema de despertar espiritual y este tema, que es el ego espiritual, que para mí es el ego más peligroso de todos, ¿no? Es cuando la persona ya se considera el Mesías. Y claro, Claro. tiene una comunidad que mueve y que hacen cosas, pero al final se pierde esa misión, entender de que pues todos estamos en este paseo, ¿no? Todos estamos en este proceso entendiendo de que pues lo mejor o lo necesario es ser cada día mejores para nosotros mismos. Porque si yo mejoro, es como cuando un avión se cae, ¿no? ¿Qué pasa si un avión se cae? Lo primero que dicen, pues ponte la máscara tú y luego se ayuda al resto, ¿no? Creo que al final todos estamos colocándonos la máscara para así hacer de un entorno mejor, ¿no? Excelente, Dani. Por aquí estoy leyendo los comentarios también. Creo que también aquí se resume bastante bien. Por aquí Acacha Interespecie dice, el caballo te muestra dónde, pero el aprendizaje es de la persona. O Exacto. sea, siempre hay que hacer un trabajo interior. Nadie te viene a sanar, sino que te puede mostrar cómo sanarte tú a través de distintas herramientas y cada herramienta tiene tiene su mundo, ¿no? Cuéntanos cuáles son las herramientas, Dani, que tú utilizas para hacer esta terapia con caballo. Me dijiste la etología, la semiología, eh, Ujú. que, ¿Qué bueno, hay? ¿Listo? De la veterinaria, esas dos, ¿no? Que son mis herramientas para entender lo que el caballo está comunicando. Creo que la versatilidad de ser veterinario es que yo todo lo miro desde una parte muy científica, ¿sí? Porque entiendo que la semiología, a diferencia del etólogo, porque hay muchos etólogos, muchas personas pues, que se encargan de estudiar psicología animal, pero ¿cuál es la ventaja con el veterinario? ¿Sí? Sin decir pues que algo sea mejor que lo otro, sino que es una herramienta extra. De pronto los que están viendo que son terapeutas pueden empezar a estudiar acerca de semiología, que es el estudio de los signos y síntomas. Un caballo no dice, ay, me duele el estómago, o ay, me duele una pata, o ay, me duele un ollar. Él lo muestra con signos y síntomas. Por esta herramienta creo que fue la que me ayudó a entender de que esto es real, ¿no? Como que no estaba enloqueciendo, sino que en verdad lo que yo estaba viendo era real y no tenía cómo explicarlo. ¿Qué ha pasado con el veterinario que te digo que vino acá? Se dio cuenta de lo que estaban mostrando los caballos y me dijo, Dani, hay que hacer un estudio científico acerca de esto porque esto no es normal, ¿sí? Porque se mueven tantas cosas y el caballo entra en unos procesos fisiológicos anormales que hacen que la ciencia quede con puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, retomando, claramente son las dos herramientas grandes que yo aplico, pero utilizo otras dos herramientas que para mí son muy, muy valiosas. Herramienta número uno, ¿te acuerdas que hablamos de un mecanismo de supervivencia? ujú, El ser humano no tiene garras, no tiene pezuñas, no tenemos colmillos. Es decir, que si nosotros nos colocan a sobrevivir a la par de un caballo, pues evidentemente si no tenemos insumos, el caballo sobrevive y nosotros perecemos. ¿Sí? Pero eso no significa que el ser humano no tenga un mecanismo de supervivencia.
¿Qué pasa, Dani, si un caballo vive corriendo todo el día? ¿Qué crees? Se cansa, se estresa, ¿no? Estalla, se estalla. O sea, el animal se va a estallar. ¿Qué pasa cuando tú vives en piloto automático todo el día? Lo mismo, te estresas, te... Cansancio, depresión, ansiedad, enfermedad. Aparte, arranquemos como por como este gran titular, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el mecanismo de supervivencia del humano? Nuestro tipo de personalidad. La personalidad es eso que nos dice, ok, yo soy emocional, soy mental o el mundo como yo quiero que sea. De los 0 a los 7 años empezamos a conocer cómo funcionan las dinámicas humanas y echamos mano a alguna de estas tres esferas de la vida. O a las emociones, es decir, es nuestro tacómetro. Si estoy feliz, trabajo. Si estoy triste, no trabajo. Por Claro. lo general, ahí están estas personas que tienen altos niveles de conciencia, lo que hablábamos al inicio. Los mentales, que es decir, lo que no pase por aquí, yo no pueda ver y comprobar, no existe. Y el último nivel de la esfera de la vida es el mundo como yo quiero que sea y lo convierto de esta forma. ¿Sí? Es como el mundo, la perspectiva del mundo como yo quiero que sea. De los 0 a los 7 años creamos este mecanismo de supervivencia por algún problema que nos haya pasado, una herida de la infancia, abandono, ¿sí? Rechazo, insuficiencia, entre otras heridas de la infancia. Y creamos un mecanismo de supervivencia. Entonces, ese niño, por ejemplo, que sus padres eran, no sé, el papá le pegaba a la mamá, por ejemplo, que es un caso muy común en este tema. El niño entiende que tiene que volverse una persona fuerte, ¿sí? Para que la vida no sea dura con él y él pueda sobrevivir. Entonces entra a este nivel de la vida que se llama el mundo como yo quiero que funcione y lo doblego. Y entra una herramienta valiosísima aquí y es el enneagrama. No sé si has escuchado acerca del enneagrama. Sí, los 9 eneatipos de la personalidad. 9 tipos de personalidad, exactamente. Yo me doy cuenta con este trabajo, o la propuesta o la hipótesis que yo postulo aquí, es que el tipo de personalidad es nuestro mecanismo de supervivencia. ¿Ok? Ese tipo de personalidad, que puede estar en estos cuadrantes de la vida que ya los vimos anteriormente, es tu tipo de mecanismo, pero eso no significa que seas tú. Solamente es la forma en cómo reaccionas al mundo. Es decir, si yo tengo unas gafas azules y tú tienes unas gafas rojas, ¿de qué color vas a ver el mundo tú? Pues rojo por la gafa que tengo, ¿no? ¿Y yo cómo lo voy a ver? Azul, El mundo sigue siendo el mundo. claro. Lo que cambia es la forma en cómo lo percibimos. Pero ¿qué pasa? Que al elegir este mecanismo de supervivencia nos perdemos las otras esferas del mundo. Entonces entramos en ese bucle. ¿Qué pasa al caballo? Llega alguien o un animal, lo ataca, el caballo patea, es una reacción automática ante un estímulo. Ujú. ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo, es una reacción automática. Entonces, acá llegaron a saludar. Acá también el protagonista, Llegaron en todos. otro live después de los perros altamente sensibles. Pero que también tienen un mecanismo de supervivencia Claro. muy interesante. Pero ya lo hablaremos más adelante. Entonces, para seguir en el tema, te hablaba de, claro, el mecanismo de supervivencia. ¿Qué pasa con el humano? Entra un problema, reaccionamos de la misma manera, y al reaccionar de la misma manera, pues creamos una misma consecuencia. ¿Qué hago yo en la terapia? Saco a las personas de este bucle, porque ese mecanismo de supervivencia te sirve para sobrevivir, pero al estar en piloto automático todo el tiempo, pues va a pasar si un caballo corre todo el día. Te vas a estallar. Ya reconocido esto, que es la herramienta, digamos que de la semiología, utilizo otra herramienta que son los arquetipos de Jung, de Carl Jung. ¿Has escuchado a Carl Jung? Creo que Claro, todos en el live alguna vez habremos escuchado acerca de Carl Jung, ¿no? claro. Me encanta el mago. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros utilizamos estos arquetipos de Jung para mostrar lo que le está pasando a esa persona en ese momento. Entonces, ¿un arquetipo qué es? Para las personas que no saben qué es un arquetipo. El arquetipo es algo que representa la analogía de otra cosa. Entonces, ¿cuál es el arquetipo de un caballo? Por ejemplo, libertad, fuerza, valentía, ¿sí? Para que lo entendamos un poco. ¿Qué Ujú. pasa en la terapia? Los caballos empiezan a mostrar todo lo que las personas sienten, el paciente viene y lo empiezan a mostrar con arquetipos de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, el problema de la mamá, la rodilla, arquetipo de un problema en la rodilla. Ujú.
Tema de dolor, arquetipo de dolor. ¿Y qué es lo bello de la terapia? Que claro, como lo hacemos en una montaña, vienen otros animales a ser parte de la terapia. Entonces, por ejemplo, los buitres, ¿no? Los buitres llegan cuando algo va a morir ese día y empiezan a volar sobre nosotros. Es increíble, es algo que hay que ver para creer, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, no basta que yo me esfuerce para decirte todo acerca de la terapia, si no la vienes a vivir. Porque cuando estás en conciencia, las cosas que en teoría no tienen explicación empiezan a ocurrir. Entonces, por ejemplo, tienes un problema, no sé, homosexualidad, por ejemplo, y lo reprimes, eso te trae sufrimiento y tu familia no sabe, y empiezas a carcomerte a ti, y empiezas a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir. ¿Qué pasa en la terapia o qué pasa en ese proceso? Cuando ya damos con el problema bola de nieve, empiezan a llegar los buitres encima nuestro. Wow. ¿Qué significa eso? Algo va a morir ese día. Otro tema, las moscas, que es algo demasiado poderoso. Las moscas aparecen. ¿Dónde nacen las moscas? En lo que se está descomponiendo, ¿no? En la comida, la descomposición. Puntualmente, materia fecal. Ujú. Y es cuando yo le comento a las personas, porque las moscas empiezan a llegar a la terapia y solamente se le paran a él o a ella, la persona que viene. Y es que al final la felicidad no es ausencia de dolor, es ausencia de sufrimiento. Y el sufrimiento, perdona la expresión, es la mierda que tú decides comerte todos los días. Claro, hay muchas cosas que van a doler, pero el animal o el caballo no está pensando, por ejemplo, no sé, un segundo que se alborotaron ellos. ¿Me escuchas ahí bien? Sí. Sí, sí, eso, Listo, perfecto. Es que llegó alguien, entonces, bueno. Eh, Al final del día, arranca, como te comentaba, hay un problema, el del sufrimiento, ¿no? Como que estamos muy relacionados al sufrimiento. El caballo no está pensando, la próxima semana tengo una pelea, entonces voy a pegarle aquí, allá, lo voy a morder aquí o allá. Él no está pensando. Ni tampoco piensa en la pelea de la semana pasada. Entonces dice, mejor lo hubiera pegado aquí, mejor lo hubiera pateado de esta forma, mejor, ¿sí? ¿Qué claro. pasa con el humano? Problema con el jefe. Hace una semana te estás bañando y dices, le hubiera dicho tal cosa, no, me hubiera defendido de tal manera, ¿sí? Exceso de pasado, depresión. ¿Qué pasa en el futuro? La próxima semana reunión con el jefe. No me va a decir que porque no hice ese trabajo me van a echar, mejor dicho. Y empiezas a pensar, exceso de futuro, Ansiedad. ansiedad. Exactamente. ¿Qué pasa con el caballo? Ya, si tienen que pelear hoy, pelea hoy y ya, chao. No está pensando ni en la de la semana que viene ni en la que pasó. Pelean en ese momento. ¿Qué pasa con todo esto? Pues al final tú eliges sufrir, tú eliges ir a la nevera, sacar un chupito de sufrimiento y tomártelo todos los días. Y decides vivir en ese dolor. O sea, el dolor es inevitable, pero cuando tú lo traes del pasado al presente o lo traes del El futuro al sufrimiento es presente, opcional. mierda por donde la veas. Y llegan las moscas. Entonces son los arquetipos que te comento que empiezan a aparecer en la terapia que son demasiado poderosos. Empiezan a llegar animales, han llegado gavilanes, han llegado águilas en el momento de la terapia. Wow. Búhos. Y tú empiezas a entender de que es algo que hay que ver para creer. Y cada uno de esos, digamos que arquetipos, significan algo en ese momento terapéutico. Es lo que nos ayudan a sanar alrededor de la naturaleza. Tremendo, tremendo entonces para resumir las herramientas que nos mencionaste, primero la científica, la etología, después nos mencionas la semiología, luego ya nos hablas de los eneatipos, los 9 tipos de personalidad y los arquetipos de Carl Jung también, del psicoanálisis y pues también, a mí me gusta mucho Jung porque tiene su lado místico también, como Exacto. que es un médico psiquiatra que combina lo arquetípico. Excelente, Dani, por aquí hay varias preguntas, ya le vamos a dar ya le vamos a dar el espacio a las preguntas. Me gustaría preguntarte en este momento, Dani, cómo las personas que están viendo este live pueden hacer una terapia de caballos en tu rancho, aquí ubicado a las afueras de Bogotá, ¿cierto? Ujú. Cuéntanos un poco sobre eso mientras voy a mirar qué preguntas hay y yo las organizo. Precisar, súper. Bueno, la terapia tiene una duración de 4 horas, como tú bien lo dijiste.
Es una terapia que es a las afueras de Bogotá, es a 1 hora y 30 minutos de Bogotá. Acá si quieren podemos colocar el arroba del rancho que se llama Ícaro Ranch, que es donde hacemos toda la terapia. Tenemos opción de hospedaje. De hecho, las personas que vienen a hacer la terapia deciden hospedarse ahí para vivir un fin de semana completo de desconexión y de crecimiento y desarrollo personal a través de la naturaleza. Es una terapia que, como te decía, consta, digamos que de 4 horas, en los cuales tienes varios procesos, ¿no? El primero es, bueno, entonces, como les decía, el rancho queda a 1 hora y 30 minutos de Bogotá, en un lugar que se llama Subachoque. Es un pueblo muy mágico, algunas personas le llaman la pequeña Suiza por los paisajes que tiene, unos colores de verdes. Creo que los únicos lugares donde los he visto ha sido acá y en Suiza. Y este lugar, pues, lo creamos con dos razones, o por dos razones. La primera, para que la gente entienda que es un espacio para desconectarse, ¿sí? Digamos que entienda lo elemental, ¿no? Como saber de dónde nace una lechuga, cómo nace una lechuga, saber qué es un caballo, sobre todo que la finca tiene una riqueza de aves impresionante, como te digo, no es si por estar como tan sincronizado con los animales, pero hay muchas aves en la finca, gavilanes, águilas, búhos, entonces cada rato pues están llegando a las personas que vienen a hacer las actividades y las terapias, están pues por aquí presentes, están muy presentes. Y el segundo lugar es un lugar para sanar, ¿no? Es un rancho que se llama Ícaro, la analogía de este hombre que volaba cerca al sol, viéndolo desde una perspectiva de, no desde el desobediente que cae por tratar de volar con las aves, sino de cómo nosotros podemos lograr volar con las aves y así cumplir nuestros sueños nos lleva a nuestra muerte, pero significa que lo hicimos, ¿no? Y como decía Gandhi, y es que la vida sería muy injusta si la muerte fuera su final, ¿no? Entonces creo que es un poco como un lugar para sanar, para conectar con la naturaleza, el poder de los caballos, la manada. Los caballos aquí no los montamos, digamos que tenemos unos caballos que sí montamos, pero los de la terapia, como te explico, son solamente para eso, digamos que son como los consentidos aquí de la finca. Eh, y tenemos diferentes tipos de actividades. Hacemos inmersiones en hielo, eh, hacemos caminatas sobre fuego, exacto, ahí está, perfecto. Ahí está el perfil Ícaro Ranch. Todos los que estén cerca de Colombia, pues aprovechen esta oportunidad de ir a conocer el rancho y ver el contenido también, que tú también ahí tienes harto contenido. Bueno, continúa. ¿Qué más hacen? Hacen terapia sobre hielo, sobre fuego. Sobre fuego, toda la parte pues del trasfondo de las terapias de los animales, hacemos cursos, capacitaciones, y creo que una de las herramientas pues más valiosas que estamos aprovechando hoy en día es acerca de la tecnología, ¿no? Ok. Como entendemos que hay personas que están al otro lado pues del mundo, hay mucha gente que me escribe, por lo general España, Argentina, porque claro, hay diferentes metodologías. Mi metodología pues ya la expliqué cuáles son las herramientas que yo utilizo para crear esto pues que hago con los animales, pues evidentemente hay personas que quieren venir a vivir esto. Entonces hay a veces razones por las cuales no se puede, distancia, tiempo, dinero. Entonces estoy utilizando mucho las herramientas virtuales, por lo menos para empezar a dar a conocer el mecanismo de supervivencia de las personas y sobre todo cómo empezar a salir de este bucle, obviamente faltando la herramienta más importante que son los caballos. Pero igual esto hace un gran pie de inicio para ver el enneagrama, los arquetipos y toda la metodología de supervivencia de los animales desde una parte, digamos que un poco científica, pero que al final es la forma de que entre por los ojos, por los oídos y ya luego ya te atrapa y entiendes por qué todo esto tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es súper, súper importante. Aquí pues veo que hacen preguntas como en cuándo son los cursos y demás, yo todo lo estoy mostrando en mis redes sociales. Hay algo muy chévere que trabajo, y es que como trabajo con aves rapaces, águilas, buitres, halcones, lechuzas, búhos, creo que también la analogía o el arquetipo de esos animales es demasiado poderoso, ¿no? Y tienen un mecanismo de supervivencia que a lo mejor lo podríamos también, no sé, si hay un grupo o una comunidad que quiera unirse, de que vean este video, pues a lo mejor podríamos sacar algo, no sé, en un Zoom, que podamos hablar acerca de lo que tú ves la parte de la conciencia, yo de la parte, pues, de la conciencia de los animales, ¿no? Como que se pueda complementar muy bien como eso, y poder, pues, anclar todo este tipo de herramientas que al final son para entregar. Creo que hay mucha gente que es como muy,
recelosa o que se guarda mucho su información y todo este rollo. Yo creo que la información al final es para compartirla, para que llegue a muchas personas. Y de hecho con una amiga ahorita que está en España, ella me escribió precisamente porque está preocupada por la ética que manejan los animales en diferentes lugares. Entonces estamos decidiendo crear una comunidad de personas que hagan terapias con animales para empezar a ver lo de los 5 dominios del bienestar animal, algo muy... De pronto ustedes pueden hacer la analogía con Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow. Bueno, los 5 dominios del bienestar animal es Maslow, pero aplicado a animales. Es demasiado interesante. Eh, Entonces, dejar de pensar como humano y humanizar a los animales y entender de que el animal funciona diferente, tiene sus necesidades y que hay que cumplírselas. Entonces, creo que también eso podría abrir como un gran camino. Y lo que digo, el conocimiento es para compartirlo, para crear. Yo no me siento en mi postura de es que lo que yo enseño es lo mejor. Evidentemente no son herramientas que me han funcionado, pero creo que el objetivo de todo esto es que el mayor maestro pues es el que está en condición de aprendiz todo el tiempo. Entonces, herramientas que puedan servir, que podamos intercambiar conocimientos, creo que de eso también hace parte un poco este live, ¿no? Total, de hecho eso era algo que íbamos a preguntar también en el live. ¿A quién le interesaría que hiciéramos un Zoom con el Dani acá? Bueno, somos dos Danis, Dani al cuadrado. Daniel ¿A quién le Cuadrado. interesaría que hiciéramos algún Zoom? Algo no tan lejos en el tiempo, sino que podamos anunciar, que tengamos alguna cantidad de inscritos y que podamos conversar, desarrollar un poco más este tema de los animales, de la conciencia, bueno, del eneatipo también me interesa mucho. Así que por ahí coméntenlo y sigan a Dani también, por aquí arriba les va a aparecer también su perfil, sigan el perfil que les mostramos recién del rancho. Y bueno, ahora sí llegó el espacio de preguntas porque habían varias preguntitas ahí en el primer live, es que obviamente se perdieron en este segundo live. Pero déjame ver que por aquí arriba tal vez había alguna. Bueno, alguien decía si eres chamán, hermano. Yo creo que tienes ahí también tu lado chamánico, aunque de pronto no te guste mencionarlo como gurú, ¿no? No como gurú, sino un lado bien chamánico, pues con los tótems, ¿no? Cada animal también representa ahí es un arquetipo. A mí me gusta mucho el búho también. De hecho, el portal de Horus empezó con un logo de un búho. Por ahí y por ahora me gustan, bueno, otros arquetipos. Bueno, preguntas por aquí, comunidad. Alguien nos había preguntado en el live anterior, ¿qué es esto de la coherencia cardíaca? ¿Qué es esto del biofeedback? Yo lo dejé en mi registrado, pero pues ya se perdió la pregunta. Vale, no te preocupes. Bueno, el biofeedback como tal es un concepto, o sea, feedback es como un tipo de compensación, ¿no? Pueden haber feedback negativos y feedback positivos, hablándolo de la parte médica, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que evidentemente el biofeedback es el proceso que puede ocurrir en este caso entre un ser vivo y el humano para regular procesos fisiológicos normales. Entonces, el hecho de estar en presencia con un caballo, como te decía, pues es como estar 5 veces abrazando un árbol. Porque con su frecuencia cardíaca, un corazón tan grande como lo hablamos, que a pesar de ser tan grande, pues late más lento que el del humano, respiraciones mucho más pausadas, por obviamente tener que llenar esos pulmones tan enormes que tienen los caballos, porque al final es su principal mecanismo, pues de poder aguantar grandes distancias. Entonces, al estar cerca de un caballo, precisamente como lo hablamos acerca de esta fuerza electromagnética que viaja o puede viajar en el vacío, es decir, que podemos tener una distancia y la fuerza puede viajar de donde tú estás hasta donde yo estoy, ¿sí? Ocurre o se encuentra este proceso de biofeedback que te ayuda a regular ya procesos, digamos que muy puntuales de salud, pero más allá, que es lo mágico que también pasa aquí en la terapia, es que si tú vienes con alguna enfermedad de transmisión sexual, autoinmune, cáncer, desde que tú tengas la conciencia de poder entenderlo, el animal se convierte en un puente para tu sanación. Que creo que sería muy irresponsable decir, no, ven a la terapia y te vas a sanar de la enfermedad que tienes, no. Te ayuda, es un puente a, pero todo está en tus manos, ¿no? Lo que hablábamos, el caballo hace su rol, pero al final la decisión y el trabajo propio es entender por qué aparece esta enfermedad y entendiendo el mensaje que trae esta enfermedad, no contra ti, sino para ti, ahí ocurre la sanación. Que el caballo tiene la empatía, todo lo que hablamos pues en este live, te va a ayudar evidentemente a regular ese proceso que te está pasando en estos momentos en tu vida. Pues creo Aquí voy a que hacer
una analogía, claro, se entiende perfecto y voy a hacer como una analogía. Es como si, y bueno, me corrige si no está acertada. Es como si fueras como si fueras a juntarte con una persona que es demasiado tranquila, demasiado sabia, como si te fueras a juntar con un mago, con el mago Merlín o con una diosa arquetípica, y solo por el hecho de estar en presencia de ese ser, tú ya te regulas, tú ya te calmas, tú ya empiezas a espejearte también, empiezas a tener esas neuronas de espejo. Ahí, como, como una analogía, Dani, igual preguntas por acá, pero acá dice alguien, ¿cómo puedo de manera inicial lograr una conexión con el caballo? Listo, Me da miedo. lo primero que yo te recomendaría, si tienes un animal y los tienes en pesebrera, trata de unirlos, ¿sí? Es muy importante que el animal esté con su manada, ¿no? Porque claro, el animal, como te decía, un caballo solo es medio caballo, dos caballos siguen siendo medio caballo, más de tres caballos ya es la manada, para que el caballo pueda cumplir su rol, ¿no? Dentro de sus jerarquías. Que eso lo explico muy bien en las terapias, o sea, si vienen a hacer terapia van a entender esto muy gráfico, muy técnico para que lo comprendan, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo primero? Pues enséñale a tu caballo, si quieres que haga un proceso terapéutico, a ser caballo. O sea, déjalo que interactúe con otros de su misma especie. Digamos que hablemos lo de equidos, puede ser un caballo con un burro, un caballo con una mula, dos burros, dos mulas, burro y mula, ¿sí? Desde que ellos tengan cómo envolver su mecanismo de supervivencia, cómo desarrollarlo, ahí va a haber un proceso donde el caballo, claro, es caballo, porque del resto es un caballo que va a empezar a recibir todo lo que tú le mandas, que va a haber un proceso de biofeedback simplemente por el hecho de que el animal, su respiración, sus latidos cardíacos son, digamos que, más lentos que el del humano, pero evidentemente el fin terapéutico del animal vas a tener medio caballo, no vas a tener el caballo completo, ¿sí? Entonces cuando tú empiezas a entender esto, trata de que tu caballo pueda tratar de ser lo más caballo posible. Por eso en mi perspectiva, y pues creo que ahí sí coloco mi punto muy claro, que obviamente está a debate y demás, pero un caballo en pesebrera, para mí, dentro de lo que conozco, es una forma de maltrato muy grande para un animal. Sin Ah, decir que las disciplinas ecuestres estén mal, mucho respeto por ellas, sí, pero claro, ya cuando tú tienes la información te das cuenta de que venga, le estoy quitándole al caballo su posibilidad de interactuar con su manada y sacar todo el potencial que él tiene. Entonces, sería muy, muy bello que el mundo que cada vez estamos evolucionando más hacia allá, el animal pueda ser él, pueda descubrirse él, tenga poder de elegir, tenga poder de decisión. Pero si un animal está todo el día en una pesebrera, solamente sale a competir, se entra a la pesebrera y solamente está recibiendo concentrados, el pellet, ¿sí? O heno, pues estamos desnaturalizando el caballo. El caballo por naturaleza es herbívoro. Cuando tú le das solamente concentrado, lo conviertes en omnívoro y ahí empiezan las enfermedades. Mis caballos, los que ven aquí en el rancho, nunca se enferman. Y tú los ves, condiciones corporales óptimas, salud óptima, solamente los cascos cada 3 meses para arreglárselos, para que tengan los balances y también están descalzos, ¿no? O sea, no tienen herraduras, para que puedan hacer ese polo a tierra y puedan drenar como esa energía. Entonces, si tú quieres tener una conexión con un caballo, trata que tu caballo sea lo más caballo posible. No ah, tanto para ti, o sea, partiendo de que, claro, va a tener un fin terapéutico, sino para él mismo, para su bienestar. ¿Listo? excelente, excelente respuesta ahí, digamos, esa conciencia del maltrato animal también. Claro, de los caballos tienen siempre como esta, no sé qué, les ponen esto para que vean solo hacia adelante. ¿Eso por qué lo hacen, Dani? Pregunta mía y puntual. Súper. Bueno, antes de eso, muy relacionado al tema de lo que hablábamos de la pesebrera, ¿sí? ¿Mm? Es muy importante que si es el último recurso, el caballo tenga un espacio para poder salir a vivir con los de su especie, ¿no? Eso es fundamental, obviamente entrando desde necesidades por espacio, por tiempo, terrenos, estaciones. La ventaja de Colombia es que no tenemos estaciones, ¿no? Claro. Pero entonces, obviamente, hay momentos que sí o sí hay que meter un caballo en una pesebrera, pero trata de que esté con su manada, ¿sí? Trata de que esté con ese tema. Resulta que el caballo, los ojos del caballo funcionan como los de un camaleón. Es decir, cuando tú montas un caballo, el caballo te está viendo a ti. Él sabe Ok. que tú estás ahí, lo que tú estás haciendo. Ya llega un punto donde es el punto ciego del caballo y es que el cerebro del caballo, digamos que está dividido.
Entonces lo que pasa por este lado es independiente a lo que pasa por este otro lado. Por eso a veces si tú te pasas por acá y el caballo pierde su punto ciego y sales por acá, el caballo patea, porque es algo Oh, totalmente nuevo para él. Entonces digamos que porque le colocan eso es que le están quitando también la mitad de su forma de percibir lo que pasa a su entorno. Entonces, cuando tú le colocas, digamos que las viseras al caballo, le estás quitando esa parte de que él pueda reconocer lo que pasa en su entorno. Muy útil para carreras. Allá es la meta, tengo que correr allá, pero no mira lo que pasa a su alrededor. Porque el claro. caballo, como te digo, funciona. O sea, él puede estar viendo aquí, allá, o sea, una visión muy amplia, tienen unos puntos ciegos, pero pues precisamente trata como de quitarse este rango de visión completa para solamente encaminar. Muy útil para disciplinas donde enduro, carreras de caballos, que tú los ves, pues que allá en la meta ya tienen que ir y, no, y ignora lo que pasa a su alrededor. ¿Mm? Pero pues evidentemente, pues esta es como la función que tendría estas Claro. viseras. También es una ¿Listo? forma de maltrato si lo vemos desde algún punto de vista. Bueno, sigamos con la pregunta entonces. Por acá nos dicen, ¿cómo te das cuenta que la madre del paciente es la que tiene la afección en la rodilla? Cuando, bueno, esto fue ya cuando nos comentaste en el live el ejemplo ahí de la experiencia de la rodilla. Ujú. Simplemente, como te digo, la semiología es la gran herramienta para esto, ¿no? Entonces tú puedes identificar signos de dolor. Dentro de estos signos de dolor sería una cojera o una claudicación, como lo hablamos técnicamente en medicina. Ujú. El caballo simplemente representa un arquetipo. Si está, empieza todo con su, pues ellos al principio empiezan a olerte, a reconocer lo que te pasa y empiezan a ubicarse en el lado del cuerpo, en tu lado del cuerpo. Acuérdense que el lado derecho del cuerpo es el lado masculino, lado izquierdo del cuerpo, el lado femenino. El animal empieza a crear como una obsesión con este lado, o sea, es como que lo empieza a husmear más de lo normal, ¿no? Al principio de la terapia yo empiezo a decir como, ok, puede haber un problema con mamá, un problema con papá. Pasa la terapia, el caballo empieza a claudicar, empieza, ya saben claudicar lo que significa, y presenta este tipo de problema. ¿Yo qué hago? De una. ¿Qué pasa con mamá? Ya el caballo me lo avisó al inicio de la terapia, o sea, ellos empiezan a comunicar desde que tú entras al rancho, y ellos están ahí esperándote justo en la entrada. Tú entras, ya el caballo me está contando cosas desde que estamos aquí en la casa donde yo estoy ahorita. Aquí nos tomamos un café, hablamos acerca de tu vida, un poquito como a lo que te dedicas, etcétera, etcétera, sin profundizar mucho. Pero ya desde el potrero, que se lleva allá al fondo, sino que está muy oscuro ya, están esas luces. Ok. Allá en el potrero ya ellos empiezan a mostrar de que tú entras a la casa. Entonces ya empezó la mayor herramienta del médico, ¿no? La visión. Entonces yo empiezo a ver cómo se están comportando, qué pasa, por qué hacen esto, si hay agresión entre ellos, qué está pasando. Entonces, simplemente es reunir toda esa información, que yo soy el puente, como te decía anteriormente, con los terapeutas, que son los caballos. Y así empezamos a hilar tu historia de vida de los 0 a los 7 años y como cada 7 años empiezan a repetirse los mismos patrones, diferentes rostros, pero misma situación. Hasta ¿Listo? que rompas el bucle, hasta Hasta que que... salimos del bucle, exacto, porque ya lo ves desde el observador. Entonces entiendes, ah, ok, soy así, 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 por las gafas que tengo puestas. ¿Cuál es la herramienta del enneagrama? Poder quitarte esas gafas y colocarte las amarillas, las rojas o las azules para transitar en estas tres esferas de la vida. Genial, justo por aquí hay una pregunta del eneagrama. Preguntan, ¿hay algún eneatipo al que le cueste más este tipo de conexión o menos? Listo. Yo la herramienta que utilizo para el enneagrama, para que lo entiendas, yo lo manejo con instintos, ¿sí? Con arquetipos también los manejo. Y los manejo con animales. Entonces tenemos al oso grizzly, tenemos a la hormiga obrera, tenemos al halcón peregrino, tenemos al castor, tenemos al lobo solitario, a la lechuza. Bueno, son diferentes arquetipos que van acomodados a este tipo, digamos que de eneatipo, ¿no? ¿Cuál es un eneatipo que nunca vas a ver acá? Un 5, que es el erudito o la lechuza, como yo lo llamo. Un 5 no va a estar aquí. Es muy difícil a lo mejor también que venga un 3, que es el triunfador, el pavo real, como yo lo llamo, el mírame, ¿sí? Y es muy difícil que venga un 6 que es el leal o la hormiga obrera, como yo lo llamo o lo percibo. Porque claro, el eneatipo está muy enfocado a una condición humana, pero yo lo veo desde mi perspectiva y lo que he aprendido trabajando con muchas especies de animales,
es que al final es una condición de supervivencia. Cuando lo vemos de esa manera, es como la hipótesis que yo planteo. Claro, tú empiezas a identificar cómo es un oso, cómo es un oso grizzly, Dani. Pues los osos grizzly son salvajes, ¿no? Son grandes, eh, pueden ser agresivos, Ajá. ¿Cómo son con su familia? ¿Cómo son con sus osesnos? deben ser muy carismáticos con su familia, muy de protegerla a la tribu, a la familia. El arquetipo del 8, el jefe, de boss. Esa persona que llega a cualquier lugar, impone respeto, tú no te le puedes acercar, le tienes miedo. Ese típico hombre que le puede pegar a su mujer, pero a la semana le trae un ramo de rosas y tenemos un viaje a Miami, ¿sí? Con su familia súper amoroso, sus hijos en los mejores colegios, las mejores prendas. El oso es de boss. El mundo está controlado por osos. ¿Quién era un oso? O un de boss, o el 8, Donald Trump, Vladimir Putin, Álvaro Uribe, para el contexto aquí Ok. colombiano, y empezamos a crear esos arquetipos durante la terapia, ¿no? Transitando los animales, porque si yo te digo a ti, tú eres así, 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 te lo tomas personal desde nuestro ego humano, ¿no? Pero si yo te digo eres un oso grizzly, ¿qué opinas? ¡Wow! Claro, es Soy un... respetable. Pues, Ajá, miedo, ¿no? exacto. Bueno, yo soy un 9, soy pacífico. El koala, el koala, el koala, el buena gente, el que siempre era el buen... Porque él vive en un mundo donde todo el mundo tiene que ser un lugar pacífico, ¿no? Donde el mundo es un lugar de bienestar. ¿Quién era 9? Nelson Mandela, Ujú, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco. Que tú puedes estar en una prisión, Dani, pero tú le vas a ver el lado bueno a la vida y a esa situación de estar en esa prisión. ¿Mm? claro. ¿Cuál es tu forma, digamos que como el eneatipo se centra en alguno de otros, o se centra en alguno de otros, cuál es tu misión de vida? Llegar al 3, que es el Claro, pavo real, el triunfador, es decir, mostrarte. ¿Qué pasa cuando tú te muestras? Creas una comunidad de 222.000 personas. claro, es verdad. Después llego al 6, ¿no? Es como el triángulo. En ese triángulo. Pero yo lo veo desde la siguiente manera. Tú para llegar al 3 tienes que transitar el 6. Ok, Porque ahí es donde va a estar detrás del miedo, siempre está la mejor versión tuya. Por eso tu misión no va a ser igual a la mía. Yo soy un 4. claro. No, mira, acá nos están diciendo que hagamos una clase de eso. Súper. Porque sí, es todo un mundo el eneatipo. Yo me metí a un curso de eneatipo acá en Colombia hace un tiempo atrás, pero es demasiada información y no solo es el eneatipo, no solo es tu tipo, sino las alas, como pues tienes Ajá. el ala del lado, la ala de este lado, los triángulos que mencionaba, bueno, y tremenda info. Pero voy a Súper. seguir con la pregunta de los caballos porque si no nos vamos ahí con... Vamos a quedar y nos podemos quedar Bueno, una está hora todo hablando. relacionado igual, está relacionado. Por acá dice, ¿qué tipo de sanaciones pueden hacer los caballos para enfermedades físicas como el cáncer o más etéricas como la brujería o contratos? Listo. Pues primero que lo depuran con la tierra. Creo que esto es como o sea, Gaia, sí, la tierra, es una entidad. A veces tú le pides al universo muchas cosas. Dices, universo, por favor, tráeme prosperidad, tráeme bla, 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 bla. Pero es como tú decirle a tu tía que te haga un favor teniendo a tu mamá en Bogotá. Ok. Por ejemplo, la tierra está aquí para ti. Pide la tierra. ¿Qué hacemos aquí? Depuramos eso. ¿Qué pasa con las enfermedades? Por ejemplo, el cáncer. El cáncer sucede a personas que se convirtieron en cáncer. O sea, esta persona es cáncer porque no está cumpliendo a lo que vino a este lugar. Entonces, una célula se revela contra ese sistema y empieza a reclutar otras células para sincerar. No sé si tú sepas, pero el promedio de personas, o sea, ciencia pura. Las personas que se tratan con el cáncer, ¿sí? Las que Ujú. más tienen índices de salvarse son las que no se hacen quimioterapias. Ok. Eso es científicamente comprobado. ¿Quiénes son las que se salvan? Que lo empiezan, hay un tema más profundo, esa persona que empieza a pasar más tiempo con su familia, que hace ese sueño que tenía de niño, que su vida cambia, es una vida mucho más calmada. Y eso estamos hablando solamente de estadística, ¿no? O sea, es gente que se hace quimioterapia, gente que no se hace quimioterapia. ¿Quiénes se salvan más? Los que no se hacen absolutamente nada. ¿Qué pasa con eso? Pues simplemente entendemos, o sea, no vas a llegar a la terapia y va a pasar más y te vas a curar, no. Que esto se me hace irresponsable a veces de personas que están ahorita con el tema de los caballos y dicen es que tú te vas a curar si vienes a esa terapia. Claro, es una forma de marketing, yo la veo así.
¿Cuál es el verdadero trabajo? Te puedes curar, pero es que simplemente es detectando dónde viene ese problema y qué trae esa enfermedad para ti. Ya es tu decisión de conciencia si decido entender el por qué está ahí y enfrentarla, o simplemente decido que mi vida siga pasando. Pero es que al final la salvación la tienes tú, porque la enfermedad es para ti, no es para el caballo. O sea, el caballo acá llega, listo, la carga un momento, la depura con su manada, se va al potrero y allá está con árboles, con su entorno y terminan de liberar todo eso gracias a Gaia, ¿no? A la tierra. Pero al final el trabajo que tienes que hacer eres tú, ¿sí? Que claro, puede hacer 50 terapias de caballos. ¿Qué ha pasado? Que viene gente y dice, no, es que quiero hacer la terapia otra vez, otra vez, otra vez, pero al final es lo mismo. Entonces los caballos dicen, como ya me miran y dicen, ¿es en serio? Sí, como de ya te estamos diciendo mil veces de lo que es. ¿Mm? Claro. No, buenísimo, buenísima la explicación. Finalmente el caballo no te sana, sino que te muestra esa punta del iceberg Ujú. y pues el que tiene que llegar a la base del iceberg es la persona, cada uno de nosotros. Bueno, voy a seguir con unas dos preguntitas más, Dani, por Dale. honor al tiempo. Por acá nos preguntan, a ver, ¿siempre están dispuestos los caballos a realizar terapia? Es decir, ¿no ha habido ningún momento en que se nieguen a acercarse a la persona? Como te digo, les decía al principio, hay que garantizar que el animal tenga su bienestar completo, ¿sí? Que es lo que hablábamos acerca de estas iniciativas que hay que empezar a crear acerca de la bioética hacia los animales, ¿no? O sea, si hacen terapias con animales, asegúrense primero que los animales estén bien, que estén llenitos, que estén gorditos, que estén felices y que sean caballos. Claro. Nunca pasa eso porque evidentemente los caballos ya saben, ok, ya a trabajar, ¿no? Yo solamente hago 3 terapias a la semana, es el máximo de cupo que manejo, precisamente para que los caballos no los excedamos y que ellos estén bien y que tengan tiempo de pastar, viven con todo eso, pues con pasto, ellos son herbívoros 100%. Los snacks ya son como panela, un poquito de concentrado, pero no es su dieta base, es como para que les creen un gusto y ya. Entonces siempre están dispuestos a trabajar desde que tú les garantices su bienestar, que son los 5 dominios del bienestar animal, ¿sí? Que creo que es muy importante entender de que, claro, al final los protagonistas son ellos. Entonces la gente viene y me dice, wow, ¿por qué un caballo así? ¿Por qué le brilla el pelo? ¿Por qué no es tan flaco? Yo siempre los veo aquí con las costillas marcadas. Ese burrito, ¿de qué raza es? Yo tengo un burro que es Fulgencio, que es como la estrella de las terapias, y me dicen, ¿qué raza es ese burro? Es un burrito de vereda, un burrito sabanero. No tiene ninguna raza, pero se ve tan lindo y tan bien, sus cascos bien aplomados, que es como, o balanceados, que es como la técnica que se utiliza. Y ya, desde que tú tengas los animales bien, ellos van a cooperar. Es lo mismo de un humano. Vámonos otra vez a Maslow. Si tú tienes todas esas necesidades cubiertas, vas a llegar a la necesidad de la realización. Claro. Entonces eso es demasiado importante, ¿no? Como que al final ten los animales bien para que puedan servir y puedan servirte al final, porque ellos son los protagonistas de todo esto. Bueno, ahí me surge una pregunta súper interesante ya como para ir cerrando y cómo esto de los 5 dominios, pues cómo lo podríamos resumir. ¿Cuál sería el último nivel si en la pirámide de Maslow al principio abajo está como todas las necesidades físicas, biológicas del ser humano y arriba la autorrealización? ¿Cómo sería en el caso de un caballo? Obviamente a nivel resumido porque puede que esto sea para Poderme, otro live. poderme al final, que es como el que agrupa a todos, que suena muy redundante, pero hay que pararle bolas a esto, ponerle cuidado. El buen bienestar. ¿Qué es un buen bienestar? Porque una cosa es bienestar, ¿sí? Pero otra cosa es buen bienestar, que lo podemos ver mucho hacia la realización, que es la cúspide de la pirámide de Maslow. Por eso quiero empezar con lo que vendría siendo el buen bienestar. Ujú. El buen bienestar es eso que agrupa la fisiología, la nutrición, el entorno, la capacidad mental, o sea, que puedan desarrollar su capacidad instintiva para llegar al buen bienestar. Cuando tú tienes esto cubierto, llegas al quinto dominio, que es el buen bienestar. ¿Listo? Entonces, cuando tú el animal come forrajes, un caballo, quitamos el concentrado como dieta base y solamente les damos pasto, cumplimos con nutrición, que es el segundo. Fisiológicamente sus procesos están normales, entonces no hay ningún tipo de patología, el animal puede respirar bien, puede alimentarse bien, ¿sí? Luego va el que te comento, que viene siendo el entorno, entonces tengan un entorno adecuado para él desempeñar su rol como caballo. Por ejemplo, la manada, ¿sí? El cuarto, que vendría siendo el estado mental, ¿no? Entonces que el animal tenga desafíos, entonces cae una tormenta. Como la manada, a través
de su mecanismo de comunicación primitivo puede sobrevivir a esta tormenta. Es un estímulo natural increíble, que mucha gente dirá, no, es maltrato, pero ojo, lo vemos desde la óptica del humano. Es diferente la necesidad del humano a la del caballo. El caballo necesita eso para desarrollar su mecanismo de supervivencia. Entonces una tormenta es un enriquecimiento impresionante para un caballo porque depende de su manada para sobrevivir. Entonces el árbol, lo que íbamos allá, la cueva, la madriguera, así, para que tengan la analogía. Y el último que ya es el buen bienestar, que es el que agrupa todos los otros dominios del bienestar animal, donde al cumplir todos estos el animal se encuentra en un estado perfecto. O sea, es un animal que está libre de dolor, de sufrimiento. Antes se hablaba algo de las 5 libertades, pero ya está súper mandado a recoger, que era libre de hambre, libre ¿cómo era? Libre de hambre, libre de sed, con techo, refugio, bueno. Pero al final veamos al animal como una cosa, que es lo chévere de los 5 dominios del bienestar animal, que lo vemos como un ser sintiente con necesidades, como humano, como el ser humano. Entonces es fundamental verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y que lo podemos tocar también aquí en el Zoom o lo que sea, podemos articularlo muy bien. Genial, genial. Bueno, ahora sí, última pregunta de la comunidad y nos hacen la invitación también de toda la invitación que tengas. En la población neurodivergente, ¿cómo ayuda la terapia? Esa sería la última pregunta y nos vamos con la invitación de Dani a tu rancho. Súper. Bueno, estas personas yo los considero como los X-Men, el arquetipo del X-Men, ¿no? Que toda la gente piensa que están mal, ¿no? Como que la sociedad se ha encargado de decir, si tú tienes TDA, por ejemplo, estás mal. Si tienes parálisis cerebral, estás mal. Ataxia cerebral, estás mal, ¿sí? Si es síndrome de Down, estás mal, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que ahí es cuando en verdad sucede la magia. Para mí ellos son X-Men, ¿no? Tienen un superpoder. Ellos están en un nivel diferente al nuestro, ¿no? La perspectiva de ellos, por eso ahí casi no hay sufrimiento. O sea, ¿te acuerdas los problemas que hablábamos del ser humano normal? Por lo general una Claro. persona de estos está en su mundo, ¿sí? Y tiene una habilidad. ¿Qué pasa cuando vienen a hacer la terapia? Ocurre magia, de verdad. Es algo que nos podríamos demorar todo el live tratando de yo explicar lo que ocurre con ellos, pero es increíble cómo el caballo se comporta de una forma de empatía tan grande con ellos, de que al final el caballo se postra ante ellos. Son un animal casi, los que tenemos aquí, casi 1 tonelada. Tú lo ves acostado totalmente frente a una persona con ataxia cerebral, siendo empático con su dolor, cuando ni siquiera a mí se me dejan acostar, por lo que te digo que son medio salvajes, ¿sí? Ellos, si tienen que patear, patean, si tienen que hacer lo que tengan que hacer para sobrevivir, lo hacen y lo demuestran en la terapia. Obviamente yo soy el mecanismo de contención, hay unas normas de seguridad que sí o sí hay unas reglas dentro de la terapia antes de entrar al potrero, pero es increíble ver cómo un animal muestra este nivel de empatía ante una persona con una discapacidad, entre comillas, porque no es discapacidad, y crea un nivel de empatía que ocurre un proceso de biofeedback, tanto para el caballo como para la persona que viene. Nos podemos quedar Tremendo. toda la tarde porque es algo que hay que ver para creer, ¿no? Hay un video que yo tengo ahí posteado de un muchacho que se llama Samuel y se ve como la yegua, que es la más grande de todas, que casi pesa 1 tonelada, está totalmente echada frente a él. Para que lo vean ahí en mis redes sociales y se muestra claramente lo que pasa. Pero evidentemente lo que les digo, todo lo que hemos hablado aquí es solamente el 1% de lo que se vive en la terapia realmente. Excelente, excelente. Sí, hay mucha gente con TDA también Exacto. El aquí. TDA me encanta, ¿no? Porque estoy creando una que se va a llamar TDA Horse, ¿no? Estoy creando una terapia que es TDA Horse, que es para gente con TDAH, ¿sí? O TDA, que al final el mundo ha pensado que estamos mal. Yo tengo ese problema, TDA, ¿no? Y mi adolescencia, niñez fue demasiado dura porque siempre fue como estás mal, tienes que medicarte, tienes que hacer ta, 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 ta. Pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos en presencia total. No es que estemos distraídos, sino que estamos en todo, ¿no? ¿Cuál es la mayor habilidad que tenemos las personas que tienen TDA? El hiperfoco. O sea, cuando logramos que toda esa presencia total se centre en una cosa, logramos cosas inimaginables, ¿no? Entonces estoy sacando ahorita una terapia que estoy terminándola como de trabajar bien, viendo los animales cómo responden al tema, pero va a ser una terapia muy chévere para personas con ese tipo, digamos, que de condición muy puntual, porque es una condición que conozco perfectamente porque la he vivido toda mi vida. Entonces, Perfecto, Dani.
Bueno, muchas gracias por responder todas las preguntas. Ahora sí, invítanos nuevamente porque el público se renueva, salen, entran. Cuéntanos un poco sobre el rancho, sobre las terapias, sobre esta posibilidad de hacer algún Zoom también, que lo hemos conversado aquí como una idea, pero pues puede salir algo también. Listo, entonces, bueno, como les decía, pues en primer lugar, si quieren venir a hacer la terapia conmigo y aprender, hasta los mismos terapeutas que están aquí, creo que les va a volar la cabeza lo que sucede, desde la forma en cómo los animales, viéndolo desde la parte de semiología, lo podríamos entender. Una persona que nunca ha tenido contacto con un caballo, creo que es la primera mejor forma de tener contacto con un animal de estos, entender cuáles son sus habilidades y entender cómo ellos están aquí para ti. Como les decía, es una terapia que tiene una duración de 4 horas, donde vamos a estar en el potrero con ellos todo el tiempo, es personal, es decir, que es solamente una persona por terapia. Es en un lugar que se llama Subachoque, Cundinamarca, a 1 hora y 30 minutos de Bogotá, en Ícaro. Ahí ya lo colocó Dani en la pantalla para que nos sigan. Estamos subiendo contenido muy, muy seguido, por ahí vamos a estar contándolo el tema también, si el Zoom, que nos escriban. Yo creo que desde que haya un quórum de más de 15 personas, podríamos hacer un Zoom perfectamente de eso. Entonces, si están aquí esos 60 personas que están conectados o los 80 que estuvieron ahorita conectados, pues podamos tener ese quórum para hacer este primer live, que lo podemos ir muy enfocado al enneagrama, que creo que puede ser una herramienta muy valiosa para las personas que dan la terapia y sobre todo pues para las personas que quieren venir a hacer la terapia y que quieren conocer ese mecanismo de supervivencia, que evidentemente ya vendrán con las herramientas que ustedes consideren para salir del bucle, pero por lo menos yo creo que ya identificándola es un muy buen primer paso, aceptando de dónde proviene ya es un muy buen primer paso. Y con toda la información que tiene Daniel acerca de toda la parte de la conciencia, de la presencia, de la sensibilidad, entonces podríamos hacer como un live. Todo lo vamos a estar compartiendo. Creo que este primer live creo que fue muy, muy bueno. Creo que a lo mejor, Dani, podremos seguir haciendo cosas, información, talleres, a lo mejor aquí está el rancho a tu disposición, lo que tú necesites, a lo mejor podemos crear cosas juntos. eh, y aquí está un espacio pues para que la gente venga a sanarse, venga a conocer la naturaleza y entender de que no eres aislado de, eres parte de. Creo que eso es lo más importante y bueno, gracias por el espacio, por el tiempo. Soy Daniel y me pueden seguir ahí como soy Birdman por el trabajo que hago con las aves rapaces que les contaba y otros proyectos que estoy sacando relacionados a la conservación de estas especies que están en riesgo de extinción. Subo mucha información, conocimiento y bueno, muy abierto si me quieren escribir, entablar conversación. Pues yo creo que, como les dije al inicio, el conocimiento es para compartirlo. Hecho está, querido Dani, muchas gracias a todos los que se sumaron. Va a quedar compartido este live para que lo puedan volver a ver. Y bueno, que sigan surgiendo ahí esas conexiones. Si quiero conocer tu rancho, es algo que sí No te, me he propuesto hacer la terapia, así que ahí lo vamos a ir conversando. super, no Bueno, te duermas gracias. en venir. Nos estamos viendo. Buenas noches o buenas mañanas, dependiendo del país. Perfecto. Feliz noche para todos.